estamos preparando, entrando en las últimas semanas, de lo que va a ser el balotaje, esta segunda vuelta que tenemos los argentinos nuevamente en esta oportunidad. Y bueno, un poco para seguir ahondando, poniéndonos en tema, en tópico, como siempre, tener la palabra de nuestro consultor, el abogado, el doctor José Luis Alonso, que siempre nos acompaña cordialmente para poder charlar, ¿no? Distintos temas. José Luis, un gusto que estés allí y bueno, un poco como dice nuestro graph, ¿no? A días del balotaje, rol del voto en blanco. Comenzaríamos así. ¿Qué es el balotaje? Para contarles un poquito a doña Rosa, y ahí vamos con la coma, el rol del voto en blanco. José Luis, bienvenido, un gusto. Hola Mario, bueno, buenas tardes para todos. Gracias. Efectivamente, vamos un poquitito también al calendario electoral. Bien, exacto. Todo eso, en la instancia en que estamos, que es lo que se juega dentro de lo que es el balotaje. Hoy se da inicio a la campaña electoral en todos los medios de comunicación audiovisuales. Es decir, 10 días antes de la elección, el 19 tenemos que ir a votar y elegir entre los dos candidatos que han sido los más votados en las elecciones generales. Efectivamente, estamos aquí frente a una situación que se da entre uno u otro, claro. Pero hay una tercera alternativa también que está contemplada dentro de lo que son los votos válidos, que es el voto en blanco. Bien. Creo que dentro de lo que es la ciudadanía, explicar el voto en blanco hoy significa subrayar de que no es lo mismo el conteo del voto en blanco que sucedió en las PASO, en las generales, o el conteo del voto en blanco, en este caso, que es el balotaje. Es decir, para simplificar, sí, vamos a decir que el elector puede, dentro de lo que es el menú electoral, que en este caso son dos candidatos que han llegado a esta instancia, el elector puede manifestar su disconformidad o considerar que ninguno de los dos lo representa y votar en blanco. Ahora, vamos a quién beneficia el voto en blanco más allá de una manifestación de voluntad del elector. Ese voto en blanco no va a ser computado, es decir, acá en el balotaje va a ganar el que obtenga la mayor cantidad de votos, no un porcentaje en el cual el voto en blanco en las PASO sí incidía, justamente para pasar a las generales. Claro. Aquí el que gane por un voto de diferencia es el nuevo presidente. Y el voto en blanco no va a ese conteo. Bien. José Luis, como decíamos, no necesitas ese piso de porcentaje como sucedía en las anteriores elecciones. No en el caso de estas elecciones. O sea, en el caso de esta elección, en el balotaje, en el cual se define por simple mayoría. Claro. Es decir, se hace el conteo general. Vamos a pensar de que el voto en blanco no es un voto nulo, anulado, no, es un voto válido, pero no va al conteo. Es decir, dentro de los votos válidos usted va a entrar al cuarto oscuro, el elector entra al cuarto oscuro, va a encontrar dos boletas, o por A o por B. Bien. La tercera opción, que no la va a encontrar ahí porque el voto en blanco justamente es eso, es emitir el sufragio con un voto, el sobre sin nada dentro, o un papel blanco o de color sin ningún tipo de inscripción. Eso se va a considerar como voto válido, pero voto en blanco. Bien, José Luis, bien clarito. Nos preparamos para este domingo para el debate presidencial, lo que nos aporta. ¿Qué nos aporta el debate presidencial? También digo, ¿es obligatorio ese debate presidencial que se debe dar de cara a este balotaje? Sí, es constitucionalmente obligatorio. Es decir, los candidatos tienen que ir, hay unas pautas fijadas que ya las han fijado previamente con su reglamentación. En este debate los candidatos van a exponer, van a tener la oportunidad de repreguntarse, volver sobre sus preguntas y hacer yo creo que acá el candidato tiene que utilizar cuáles son sus propuestas, porque claro, quien ya tiene el voto definido va a ver
el debate como una instancia más y va a ver a su candidato, pero ya tiene su voto definido. En este caso estamos hablando de quien todavía no tiene su voto definido, y aquí los candidatos tienen oportunidad de mostrar sus propuestas, de debatir justamente, hacer una contrapropuesta con respecto a su contrincante. Es decir, el debate no deja de tener la importancia que hay que darle importancia, verlo, discutirlo, pensar y elegir entre esos dos candidatos. Bien, José, bueno, anoche veíamos lo que se dio a dos voces, el debate con los vicepresidentes, ¿no? Que también, bueno, deja lo suyo. Sí, yo no voy a hacer mención ni a uno ni a otro, simplemente porque lo vi, estaría tendenciándome si hago mención a uno u a otro. Simplemente noté que uno de los candidatos a vicepresidente hacía propuestas. El otro, o la otra, o el otro y la otra, o sea, claro, el otro contrincante, noté en uno de ellos que eran simplemente eslogan de críticas. Es decir, claro, supongamos, uno propuso en cuanto a seguridad la creación de un ente nacional que va a estar con sede aquí en Rosario. Lo doy como ejemplo. Pero el otro no noté que haya hecho una propuesta. Es decir, posiblemente esté en su plataforma. Todo esto, claro, ¿a dónde quiero llegar? A que quien no tiene definido su voto haga sus comparaciones, vea, porque aquí el voto no es un papelito que se introduce en una urna. El voto es la soberanía que tiene cada elector, es donde más poderoso se puede llegar a sentir, porque claro, le da la oportunidad de elige su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos. Es decir, acá nos vamos a sentir realmente poderosos emitiendo el voto. Bien, José, preguntarte, digo, los votos del 22 de octubre para los dos candidatos, ¿pueden servir también o tienen ahí alguna fecha que especifica el 22? Sí, cuando hablábamos hace unos días atrás en las elecciones generales de pisos y techos, ¿qué significa esto dentro de los politólogos o los especialistas en estadísticas? Hay candidatos que tienen electoralmente un techo electivo que es el número, el guarismo que le da la elección general. Muy difícilmente de ese techo pueda ir a captar votos de afuera de su nivel claro, partidario, claro. Entonces aquí, por supuesto que tiene dentro de lo que es no ya la campaña, sino las propuestas, acá se van a mezclar. Hay partidos políticos que no adhirieron, por ejemplo, claro, en las elecciones generales a uno u otro candidato, y hoy se han expresado, han salido de esa coalición que tenían. ¿Por qué? Porque su candidato no fue electo, no llegó al balotaje entre estos dos postulantes, y han emitido opinión partidaria. Pero recordemos, el soberano es el votante en forma individual. Nadie es dueño de los votos de los demás. Perfecto. Bien, José, y bueno, nos quedaba el tema de los jóvenes de 17 años en el contexto a nivel nacional. Pueden votar. 16 a 18 van a poder votar, si están, obviamente, están en el padrón, por supuesto van a poder votar. Bien, lo que queda de acá, cierre de campaña, miércoles, bien, jueves. Sí, tenemos. Entonces, decíamos que hoy se inicia la campaña. Hoy. Hoy se inicia el 9 de noviembre. Hoy se da inicio a la campaña electoral. El 12 de noviembre, dentro de lo que es el cronograma, sí, tenemos el debate, pero sigue la campaña, ¿verdad? Claro. Y el 17 de noviembre, a las 8 de la mañana, cierra la campaña electoral. A partir de ahí está el inicio de la veda, ¿verdad? Claro, bien. Hasta el día 19 que tenemos que ir y concurrir alegremente a votar. Bárbaro. José, agradecerte como siempre. Si queda algo más ahí en el tintero que deben saber nuestros telespectadores. Es simplemente recordar que el documento válido para votar es el último emitido válido. No, aquí hay que ir con el documento físico, material. Perfecto. José Luis, agradecerte por este tiempo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.
Bien, el doctor José Luis Alonso, bueno, un poco procurador también, analizando, ¿no?, el cuadro que tenemos con el balotaje. No es nuevo para nosotros, ya hemos participado de segundas vueltas también que se dan, y con esto, con este plus, ¿no?, que se viene dando fuertemente en los últimos tiempos con los debates. Ahora también el debate para los vicepresidentes, el debate para el presidente, obviamente candidatos, que es constitucional, y el rol del voto en blanco, como dice José, que no va a incidir, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, ya cada uno de los candidatos adquirieron sus pisos en las elecciones anteriores.